Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En esta ocasión, como en otras tantas, vamos a abordar la situación política en Estados Unidos, el debate que se generó en el país durante mucho tiempo sobre el techo de la deuda. Para tratar este tema tan interesante e importante, creo que mucho más importante que interesante, o que ocupó grandes cintillos de prensa, hemos invitado a Héctor Caraballo, del Club Cubano-Americano del Condado Miami-Dade. Así que, Héctor, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Héctor, las personas que estamos fuera de la política activa, tú estás en ella, como que apreciamos que este debate tan intenso, tan largo, para llegar a un acuerdo, para elevar el techo de la deuda, que puso al país en riesgo de perder su calidad crediticia, que puso a la nación en una gran duda si los políticos eran o no capaces de acordar un punto esencial para el futuro del país. Eso nos ha producido un sentimiento como que hay un desgaste, como que los políticos están mirando demasiado su ombligo, por utilizar un término, demasiado sus intereses directos, y no están mirando los intereses de la nación. Y cuando hablo de políticos, hablo de congresistas y hablo, por supuesto, del Ejecutivo. En parte tienes razón, Pedro, pero al mismo tiempo no la tienes tampoco. Discrepo en ese sentido. Eso no sé, yo no entiendo eso, la tengo y no la tengo. Por eso, sí te voy a decir, porque la tienes en parte. Indudablemente, lo que ha pasado no había pasado nunca. Y tiene la motivación de la realidad política actual del país. Ahora bien, yo siempre quiero hacer énfasis de que el sistema democrático de Estados Unidos tiene una serie de características y peculiaridades que a nosotros, los que venimos de otro tipo de cultura, a veces nos chocan. Esto en sí, esta por lucha de posiciones distintas, que hay que llegar después a una solución equilibrada, a un acuerdo, a un compromiso, ha sido el sello de la nación desde sus inicios. Y eso es lo que a muchas personas se les olvida. Nosotros vemos a los padres fundadores, vemos aquello como algo muy bonito, crearon una nación, fijaron los principios. No fue de esa forma tan fácil y bella como nos parece. Los padres fundadores lucharon unos contra otros, con posiciones totalmente diversas. Tuvieron que debatir hasta llegar a compromisos. Toda la historia de este país ha sido una historia de compromisos. Y eso no lo ha debilitado, al contrario, eso lo hace fuerte. Sí, pero yo entiendo eso que tú dices. Yo creo que en cualquier lugar hay que llegar al compromiso, porque si no hay compromiso, lo que se impone es una dictadura. Y eso lo rechazamos todos. Es la manera democrática. Pero a mí lo que me llama la atención es que se produjeran tantas discusiones, tantos debates, que la economía del país entrara en riesgo porque determinados sectores, de un extremo y del otro, asumieran banderas que afectaban a la nación. Lo del compromiso lo comprendo. Eso. Ahora, los extremismos de las partes lo que es lo que nuevo, se me escapa. Es claro. Ahí estamos, por eso te empecé diciendo que estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Esto fue una circunstancia nueva, distinta y muy negativa. Para elevar el techo de la deuda no había necesidad de exigencias mutuas de los dos. Y eso fue lo que desgastó, eso es lo que creó una mala impresión, eso fue lo que puso en peligro, riesgo a la economía del país. Eso fue porque todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y ahí sí fue algo negativo. ¿Por qué fue algo negativo? Porque en eso convergieron posiciones extremistas que han llevado al país a esa crisis. ¿Extremistas de ambos partidos? De ambos partidos, pero más en el Partido Republicano que en el Demócrata. No se nos puede olvidar que tú eres demócrata. Sí, pero aunque parezca así, es que es la realidad. Y te lo voy a demostrar fácilmente. Lo positivo que yo veo de todo esto, aparte que se haya llegado a un acuerdo, aparte que se haya llegado
a una solución que va a ser muy positiva para el país. Lo bueno también que yo veo es lo siguiente: cuando tú chequeas la votación, te das cuenta que los dos extremos de los dos partidos votaron en contra de la solución. Tú ves, vamos a suponer, en el Senado hubo 74 votos a favor y 26 en contra. Tú puedes chequear quiénes fueron los que votaron en contra y son... ¿Votaron miembros de ambos partidos en contra en el Senado? Sí, como no, 26, hubo republicanos 19 en contra y 7 demócratas en contra. Es decir, todos los miembros del Tea Party votaron en contra, tanto en la Cámara como en el Senado, como en la Casa de Representantes y en el Senado. Y los sectores más liberados del Partido Demócrata votaron en contra también. ¿Qué querían los miembros del Tea Party tanto de una Cámara como de la otra? ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, dos aspectos. Primero, ellos en la Cámara de Representantes se había votado una ley días antes que hacía una serie de exigencias excesivas y extremistas que fue el fruto de la posición del Tea Party. Eso solamente... ¿Cuál fue esa ley, por favor? Esa ley lo que exigía es que se hiciera una enmienda constitucional para que de ahora en adelante el techo de la deuda había que ser, no podía aumentarse más. Y al mismo tiempo se exigía del gobierno dos cosas básicas que son para ello. Primero, que no se aumentaran los impuestos a la clase alta, a las grandes corporaciones, y que al mismo tiempo se hiciera una reducción mucho más fuerte, de casi 2 trillones, más de 2 trillones de dólares sociales. Exacto, de todo lo que es los recursos del gobierno, el presupuesto del gobierno. Esos dos planteamientos excesivos no tenían posibilidad ninguna de convertirse en ley, porque el Senado de antemano no lo aprobaba y había sido aprobado previamente en la Cámara de Representantes con una votación partidista. Y no se iba a aprobar en el Senado y el presidente lo había dicho que lo iba a vetar. La votación nunca iba a superar el veto del presidente, aparte de que el presidente no iba a tener que votar. Ahora bien, esto lo que demuestra es que el país quiere volver al centro. El país quiere avanzar, porque tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver. Tenemos un desempleo alto que no acaba de disminuir. Tenemos que volver nuevamente a crear en nuestro país producción. Durante más de una década se nos han ido yendo hacia otros países nuestras fábricas. Más de 20 años. Más de 20 años. Pero perdóname, Héctor, antes de caer en esta conclusión, que es casi final del programa y estamos, por suerte, en sus principios. ¿Cuál fue la posición en este caso? Esta fue la posición extrema de los republicanos. Exacto. O sea, de una corriente dentro de los republicanos. ¿Cuál fue la posición extrema dentro de la corriente demócrata? Evitar que esas reducciones influyeran en la reducción del Medicare y del Social Security y de una serie de fondos de ayuda que tiene el gobierno, que iban a ser afectados totalmente. En el compromiso, uno de los compromisos es que nada de esas situaciones van a ser afectadas. Es decir, los descuentos que se van a hacer no van a afectar ni al Medicare ni a las diferentes... Ese es el compromiso al que se llegó. Ahora, todos conocemos que los países más paternalistas dentro del mundo democrático, los países europeos, pues han tenido que ir limitando ese paternalismo porque la economía no permite ciertos amparos y ciertas protecciones. Es necesario que el ciudadano pues asuma sus propias responsabilidades, y esto suena un poco cruel. Yo creo en la seguridad social, yo creo en la asistencia social. O sea, yo defiendo ese aspecto. Y me parece que es más importante ayudar a un desamparado que mandar a fabricar un avión de última generación. O sea, yo tengo esa visión, creo que la compartimos. Sí, es claro. Ahora, también hay que tener sentido común. Un país no puede seguirse endeudando para satisfacer necesidades de personas que tal vez no tienen interés de salir del marasmo, de la situación social en la que se encuentran. Y la deuda es de todos, la deuda no es solo de los republicanos o de los demócratas que están
a favor o no de un extremo. Sí, pero el problema es el siguiente. Primero, en Europa. El problema que ha tenido Europa es de falta de una economía objetiva, dinámica y de políticas nacionales con visión. Y yo te pongo este ejemplo. En Europa tenemos el motor de Europa, que es Alemania. En Alemania, los seguros, el salud pública y todos los servicios sociales son superiores a muchos de los países que ahora en estos momentos están en quiebra, como Grecia, como Irlanda, como España en cierto sentido. Eso no es lo que ha llevado a esos países al fracaso. Lo que ha llevado a esos fracasos es su política económica, la corrupción, la poca visión de sus políticos, las prebendas, todo ese tipo de cosas es lo que lleva a esos países a eso. No es el hecho de que tenga un servicio social. El servicio social se deforma cuando toda la estructura del país se deforma. Pero cuando tú ves que... ¿Por qué en Alemania funciona y no en los demás países? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Claro. También en Alemania funcionó, llevando a un extremo a Adolfo Hitler, que no ha funcionado en otros países. El problema es que en Alemania se puso, cuando triunfó, cuando se acabó la guerra, cuando Alemania estaba totalmente devastada, vino un líder que se llamó Konrad Adenauer, sí, y creó lo que se llamó la política social de mercado. Una política capitalista con una visión social. Y entonces en Alemania... Pero en cierta medida eso no es lo que ha existido aquí siempre, porque si hay una sociedad con una preocupación social, aunque no existe un plan general de salud, con una preocupación social grande es esta. Este es un país que recibe a la gente y les da medicina, les da atención médica. No, desgraciadamente, Estados Unidos no es el país en el que la reforma, el problema social es el más avanzado. Tenemos problemas. No, sabemos que no es más avanzado, pero... Lo estamos viviendo continuamente. En comparación con otros países, no somos punteros. Por eso insisto en el ejemplo de Alemania. Inclusive el presidente Obama hace poco también tocó el tema, porque es que es muy patente. Mira, lo único que viene a analizar es lo siguiente. ¿Cómo es posible que en Alemania el sistema de salud funcione? El sistema médico de clínicas privadas funcione maravillosamente bien. El problema de las uniones sindicales sean fuertes, activas y trabajen en común con el gobierno. Porque es que los alemanes son distintos a nosotros. No lo creo. Es que aquí ha habido una serie de mitos, y en estos momentos peor todavía. ¿Cuáles son esos mitos? Los mitos es que primero, aquí hay un mito fundamental, que ahora sigue siendo enarbolado por muchos de los miembros del Tea Party, que el salario mínimo no es necesario, que la oferta y la demanda es la que queda el salario mínimo, que los sindicatos son negativos y que hay que destruirlos completamente. Que tanto Pero, Héctor, cuando tú ves que hay un número de sindicatos que han logrado un número de privilegios y de beneficios, son corrupciones. Realmente eso es corrupción, porque uno no entiende cómo es posible que una persona fallezca y que su esposa siga recibiendo una pensión sindical. Estamos de acuerdo, pero eso es la corrupción del país, porque a esa misma corrupción la podemos llevar a los líderes políticos, que en tanto a niveles locales, municipales, estatales y nacionales tienen prebendas. Es decir, porque el hecho que haya una corrupción política no vamos a pedir que se elimine el Congreso de Estados Unidos y se eliminen los políticos. Lo que hay que ir a cambiar y de eliminar la corrupción, pero en las agendas políticas extremistas en las cuales estamos en estos momentos. Izquierda y derecha, ambas partes. Sí, pero yo estoy analizando la derecha, que es la que está afectando básicamente a todo esto. En estos momentos estamos viendo un discurso... ¿Tú crees que el país está en capacidad, Héctor, de resolver todos los problemas sociales que están enfrentándose sin elevar el techo de la deuda y sin hipotecar el futuro de tus hijos y de los nietos que tendrás? Bueno, básicamente hay soluciones. ¿Tú no crees que hay que evaluar mejor la situación? Indudablemente. Hay que poner los pies sobre la tierra. No estoy de acuerdo con las propuestas de la extrema derecha que tú bien has mencionado. Me parece que son injustas e inapropiadas en una gran medida. Pero tampoco se puede seguir soñando de que el cuerno de la abundancia está ahí para meter la mano, sacar dinero y seguirte endeudando y endeudando. Indudablemente. Por eso yo soy de los que apoyo los acuerdos que se llevaron. En el Partido Demócrata hay muchos que votaron en contra y hay muchos que no les ha gustado el acuerdo. Yo considero que sí.
considero que sí. ¿Tú crees que este acuerdo resuelve algo? Yo sí, considero algo que sí, no sea temporal y que no abra, perdóname, y que no abra las posibilidades para las elecciones del 2012. Te voy a decir. Porque algunos dicen que esto tiene como fin simple y llanamente las elecciones del 2012. No, esto tiene como fin es que el país no siga pendiente del techo de la deuda en momentos que tenemos que concentrarnos en crear más trabajo y en lograr que salgamos de la crisis económica actual. Es decir, el primer paso y el éxito de ese acuerdo es que se nos va ya, no vamos a tener que ir perdiendo el tiempo en este problema. Hasta ahora, durante décadas, cada vez que teníamos el techo de la deuda había que subirlo, se subía y no se perdían y no se paralizaba el país como se ha paralizado. Yo te preguntaba, lo subió el propio presidente. El presidente y el Congreso lo ha aprobado automáticamente. ¿Y no, porque en esta ocasión no se pudo hacer así? Porque el Congreso nunca se negó, porque el Congreso se negó porque el Tea Party, pero básicamente... el Congreso, el presidente trató de elevar el techo de la deuda automáticamente y el Congreso se opuso. Claro, eso se eleva automáticamente porque eso es una escala. Y entonces se aprobaba. Pero que también estábamos llegando a un techo de la deuda. Indudablemente. Y ahora estaba a la quiebra. Indudablemente. Yo lo que creo que esto lo que ha traído es racionalidad en el debate. Y esa racionalidad nos va a ayudar como nación. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que la nación salga de la crisis en que está. Ahora bien, y de una forma muy sencilla. ¿Tú crees que, porque ahora se va a crear una comisión de 6 senadores y 6 representantes, 3 demócratas y republicanos, que va a dar ideas, va a tomar acuerdos sobre el problema de qué forma seguimos reduciendo nuestros gastos y seguimos buscando más dinero, más recursos? ¿Tú crees que es posible? Y ya eso va a ser una de las cosas que va a estar en el debate, que en el momento en que estamos analizando que hay que hacer reducciones que siempre significan desempleo y que significa menos ayuda para los que más necesitados. ¿Tú crees que en ese momento tenemos que estar soportando, que un ejemplo de los muchos que te puedo dar, que las industrias del petróleo estén ganando miles de millones de dólares y al mismo tiempo tengan subsidios de 20.000 millones de dólares? Ese ejemplo que estás poniendo realmente yo tampoco lo entiendo. No puede ser. Yo no entiendo que aquí haya personas que tienen grandes capitales y que paguen menos impuestos, y lo puso aquí en un ejemplo que tú digas bien. Que puse el ejemplo de Enrique Ruano, un común amigo que trabaja de noche hace 30 años, un simple empleado, obrero de una fábrica de plástico, y este hombre paga más taxes que algunas personas que ganan muchísimo más dinero que él. ¿Por qué? Yo no entiendo eso, no estoy de acuerdo con eso. Porque a lo que hay que ir, y es una de las bases que va a tener esa comisión, es que el sistema de taxación, es decir, el código de impuestos del país hay que cambiarlo de principio a fin. No sirve, no funciona. ¿Y está el Partido Demócrata promoviendo ese cambio de código? Y en el Partido Republicano hay personas que también, porque eso es un problema de sentido común. Yo lo que me gusta de este acuerdo es que ustedes ven la votación y las personas con más sentido común en el Congreso fueron los que votaron a favor. Y las personas que con menos sentido común, con salvo excepciones, no quiero decir que todos sean así. Por supuesto. Son los que votaron en contra. Convicciones ideológicas no tienen nada que ver con sentido común. Porque el problema es, Pedro, que cuando tú tienes una agenda política, tú no te preguntas a ti si esa ley va a ser buena o mala. Tú lo que te preguntas es, ¿estás de acuerdo con lo que yo pienso? Pero esa es la negatividad de la ideología, porque la ideología impide a las personas hacer, tomar decisiones. Análisis en base a la realidad. Claro. La ideología rechaza eso y lo tenemos en la teoría de Carlos Marx. Exacto. Imponían decisiones. Lo hemos visto en Cuba de una forma bien clara. Eso pero Héctor, el tema de los taxes, de los impuestos, que yo, al igual que tú, siempre me ha llamado la atención, de que aquí hayan corporaciones gigantescas que apenas pagan impuestos. Todos los años uno ve que las compañías petroleras ganan una mayor cantidad de dinero. Entonces, para mí es incomprensible. Y a la vez dicen que son las que menos impuestos pagan. 140.000 millones de dólares, billones de dólares. ¿Eso siempre ha sido así o eso se produjo a partir de un momento? Bueno, el problema es que hay dos cosas. En el año 2001, el presidente Bush hizo una reducción de los impuestos a las personas de grandes ingresos. A las personas de grandes ingresos. Esa reducción
desde el año 2001, ahora, ha tenido como consecuencia que han dejado de recaudarse 2.4 trillones de dólares. Sí, una parte sustancial de la deuda. No, yo creo que yo diría que prácticamente es el todo la diferencia. Eso sin contar la guerra, todas las cosas. Eso no es que ahora se quiera aumentar. Lo que se quiere es llevar a la misma tabla que teníamos antes del 2001. Entonces yo me pregunto, en el 2001 se hizo esa reducción para ayudar a la economía a que se generara empleos. Eso tuvo éxito, esa medida, porque en el 2001 hicimos eso. Tuvo éxito durante 5 o 6 años. Después caímos en un bache, entonces, a pesar de... Entonces, es que no, y además en esos años tú lo ves y no hubo una disminución del desempleo tan grande, ni una recuperación económica tan grande. Héctor. Apenas había desempleo, vamos a recordar, y el desempleo se disparó a partir del año 2008. No. Lo que te quiero diciendo en comparación con los años anteriores. Si tú ves el desempleo de Estados Unidos en el 2002, en el 2003, en el 2004, y lo comparas con el 2000, con el 1999, no hubo nada sustancioso que nosotros pudiéramos decir del éxito de esa política. Entonces, no queremos, y ese es el planteamiento del Tea Party, no queremos volver a las mismas tablas que teníamos antes, a los mismos índices de impuestos, porque eso disminuye empleo. Si es que la creación de esa medida no generó ningún tipo de ventaja. Aparte de eso, que eso es las medidas del 2001, tenemos también lo que son las deducciones y subsidios. Este grupo que llamamos Tea Party, que se identifica como tal, siempre ha existido o realmente se origina a partir de las últimas elecciones. No, el Tea Party es una me refiero como corriente ideológica, no como grupo organizado. No, como grupo, como corriente ideológica representa el extremo de los conservadores. Siempre ha existido eso. Sí, de otra forma, pero eran lo que nosotros le decíamos los neoconservadores. En parte también hay elementos de los libertarios, un segmento de los libertarios, no todos los libertarios, que también tiene, con respecto a algunos planos de plano social, también tiene esas medidas extremas completamente. Todo ese tipo de personas han sido subvencionadas y apoyadas con sectores muy influyentes económicos. Ahora bien, ¿existen corrientes similares de extrema en el Partido Demócrata? No existe. En el Partido Demócrata hay organizaciones de extrema, de izquierda, me refiero que existen. Pero vamos a suponer, en estos momentos, lo que nosotros decimos, cuando vamos a la votación, lo que nosotros decimos, el sector liberal del Partido Demócrata es el caucus negro, los afroamericanos, los hispanos, y lo que son los progresistas, que sí, más bien ideológicamente tienen una definición mayor. Es importante ese grupo, esos progresistas. El progresista es el menos importante de los tres. Los más importantes son el negro, el afroamericano y el ¿Tú podrías hispano. Catalogar a ese grupo como un grupo extremista, ese progresista? No considero extremista porque te voy a poner un ejemplo y tú lo conoces. Bob Menéndez es uno de los líderes de ese grupo. Bob Menéndez no es un extremista. Es una persona liberal, pero no un extremista. Es decir, tanto los afroamericanos demócratas como los hispanos demócratas, como los progresistas, en diferentes planos, tienen una posición mucho más liberal que el centro del Partido Demócrata. Cuando tú dices liberal, te refieres a mayores preocupaciones de carácter social. De todo social. Ahora bien, ni están organizadas en una organización. En una corriente. Y cada uno tiene sus diversos puntos de vista. Es decir, es algo muy común en el Partido Demócrata, que siempre ha tenido la característica ¿Quién subvenciona esos grupos en el Partido Demócrata? Ellos mismos. Los afroamericanos tienen sus recursos, los hispanos también tienen sus recursos, y los progresistas igual, porque hay diferentes organizaciones. Es decir, es curioso, la gente del Tea Party sí tiene que buscar el apoyo económico. Y estos grupos progresistas de los demócratas no buscan apoyo económico. Si buscan apoyo económico, claro que sí, pero el problema es que no... Los sindicatos los apoyan. Los sindicatos apoyan al partido, más específicamente. Es una cosa distinta, porque
no tiene una estructura, es lo que te quiero decir. Ya, es decir, mientras que los recursos, por ejemplo, los sindicatos van al Partido Demócrata. Nos quedan 2 minutos, Héctor. Ok, ahora quisiera que me dijeras en qué medida todo este debate que ha tenido lugar en el país y el resultado de este acuerdo puede o no afectar el resultado de las elecciones del 2012. Vamos a elegir senadores, la Cámara y por supuesto al Ejecutivo. O sea, ¿ves que esto haya afectado al presidente Obama? ¿Ves que esto proyecta en alguna medida la imagen de algún dirigente del Partido Republicano más que otras? Al presidente Obama le afecta en algún sentido porque hay quien le plantea que debiera haber sido más fuerte. Para otros considera que fue muy exitoso porque dio la imagen de la persona que está dispuesta a llegar a compromiso. Mi opinión que a la larga le va a ser beneficioso porque el país va a buscar en las elecciones del año del 2012 el centro nuevamente. Y los sectores que vayan a los extremos van a ser los menos votados por los independientes. O sea, ¿tú crees que tanto los republicanos como los demócratas van a buscar candidatos de centro? Exacto. ¿Ubicas a Obama entre esos candidatos de centro? Bueno, es que Obama es el único candidato del partido. Y es el centro, aunque parece que muchas personas no lo entienden así. Obama es el centro del Partido Demócrata, no es el ala liberal del Partido tenemos una Demócrata. reedición de Clinton. Muy parecida. Entonces, en el Partido Republicano tenemos el gran problema que las no hay nadie de centro. ¿Quién representa el centro republicano? No, el centro lo podía representar Romney, pero el problema es que ha salido de esta crisis muy debilitado y el Tea Party dentro de las primarias republicanas tiene mucha más fuerza que Romney. Le va a costar mucho trabajo ganar las primarias de su partido. Y si el partido no logra llevar a un candidato de centro, no tiene la menor posibilidad de ganar las elecciones del 2012. Estoy hablando del Partido Republicano. Sí, la situación realmente es interesante. Muchísimas gracias, Héctor Caraballo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Les invitamos para la próxima semana a un nuevo programa de opiniones. Tengan todos muy buenas tardes. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas. Señor.
how the program is completely